Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de hardware. El hardware que ustedes necesitan para inteligencia artificial a veces puede sonar un tanto exagerado, pero no es así. Es decir, para hacer aplicaciones simples y para iniciar en el mundo de la inteligencia artificial no se requiere demasiado y además existen opciones muy accesibles, opciones gratuitas que les voy a mencionar en este video, mediante las cuales ustedes pueden empezar a programar inteligencia artificial. Bueno, vamos a hablar de las opciones gratuitas. ¿Qué son estas opciones? Lo que nos brindan es acceso a una computadora más potente en otra parte del mundo mediante una interfaz que nos permite conectarnos a ella y utilizar todos sus recursos, tanto de hardware como de software. Entre las opciones más conocidas tenemos a Google Colab, que es una plataforma creada por Google hace algunos años, diseñada para darnos un fácil acceso a un equipo que es de alto rendimiento. Tiene una serie de ventajas y desventajas que voy a mencionarles. Es una plataforma que yo les recomiendo mucho porque es con la que yo voy a trabajar a lo largo de estos tutoriales. Y además de que pueden encontrar un sinfín de información acerca de ella y de cómo utilizarla. Empezando con las ventajas, tenemos que tiene una gran cantidad de librerías preinstaladas, lo cual nos evita el instalarlas por nosotros mismos. Un detalle que tenemos que tomar en cuenta es que todo lo que instalemos en Colab no se va a instalar en nuestra computadora, sino en la computadora que nos están prestando ellos para poder hacer nuestra aplicación. Entonces, sea lo que sea que instalemos, sea lo que sea que toquemos, se queda allá. Y ya está. Y si nos equivocamos en algo, simplemente nos desconectamos, reconectamos y todo empieza desde cero. Otra ventaja que tenemos es la posibilidad de utilizar nuestras propias librerías y diferentes versiones de librerías ya existentes. Por ejemplo, si ustedes quieren una librería, pero esa librería está en una versión más nueva de la que necesitan, ustedes pueden instalar la versión antigua utilizando comandos pip, que vamos a ver más adelante. Otra ventaja es que nos permite usar nuestros propios C de datos cargados en Google Drive. Cuando ustedes hablan de Machine Learning, tienen que tener acceso a sus C de datos o a C de datos que ya están disponibles en Internet. Pero Google Colab nos permite acceder a nuestros C de datos utilizando Google Drive. Es decir, nosotros podemos acceder a la información si esta está cargada en Google Drive. No podemos acceder a la información de nuestra computadora. Eso es muy importante. Este punto tiene un gran pero que voy a mencionar un poco más adelante. Como penúltima ventaja tenemos que Google Colab nos brinda equipos potentes sin costo. Esto ya lo mencioné, pero es muy importante decir que todo lo que hagan en Colab es completamente gratis. Y para finalizar las ventajas tenemos la posibilidad de uso de GPUs o TPUs. Las GPUs, como ya saben, son las unidades de procesamiento gráfico utilizadas mayormente en videojuegos, pero son muy útiles, son muy necesarias para Machine Learning y Deep Learning. Y el hecho de que Google Colab nos brinda acceso a una de ellas es muy importante, ya que son elementos muy caros, quizás el elemento más caro de una computadora. Pasemos a las desventajas. Tenemos que es moroso cargarse de datos nuevos a Google Drive. Esto se convierte en un completo dolor de cabeza porque si ustedes quieren cargar un nuevo set de datos, por más que este set de datos sea pequeño, por ejemplo, que pese 100 megas, pero tiene 1000 imágenes, por ejemplo, va a tardar muchísimo. No importa mucho el peso, sino la cantidad de datos o de archivos que ustedes decidan cargar. Entonces esto es muy moroso. Tenemos que los equipos son asignados de forma aleatoria. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, ustedes pueden un día entrar a Google Colab y que les dé 16 GB de RAM y una GPU que sea de 8 GB de VRAM. Y al día siguiente pueden entrar con una computadora de 32 GB de RAM y con 32 GB de VRAM. Muchas veces van a necesitar un cierto tipo de recursos, los cuales a veces Colab no les va a dar. Entonces esto se vuelve un tanto un problema a veces. Otra desventaja que tenemos es el límite de tiempo de uso de la GPU. Nos da un máximo de 13 horas. No podemos usarlo por más tiempo, al menos de forma continua. Si nosotros usamos 13 horas un día, devolvemos de unas 6, 7 horas, nos va a volver a dar este mismo límite de tiempo otras 13 horas por otro día. Pero esto, uno piensa, yo no voy a entrenar algo por más de 13 horas. Pero con el paso del tiempo se van a dar cuenta que 13 horas no es mucho. Y como último punto que quisiera aclarar es que la interrupción de sesiones de entrenamiento, creo que ya no interrumpe las sesiones de entrenamiento. Antes, cuando dejábamos a Google Colab entrenando toda la noche, muchas veces nos aparecía que necesitábamos reconectar la máquina, lo cual era muy, muy molesto.
ya que a veces nos dormíamos, ya que teníamos que entrenar por 10 horas y no íbamos a estar 10 horas haciéndole clic a la pantalla esperando a que no se desconecte. Creo que esto ya lo solucionaron, aunque no estoy seguro, no me ha pasado últimamente, pero bueno, vale la pena mencionarlo. Ahora hablemos de otra plataforma que es Kaggle, Kaggle Notebooks. Bueno, Kaggle no está completamente dedicado a brindarnos acceso a computadoras, sino más que todo se dedica a hacer competiciones de Machine Learning y Deep Learning. Entonces, entre sus ventajas tenemos que también tiene librerías preinstaladas, la posibilidad de utilizar nuestras propias librerías, pero una diferencia con Google Colab es que permite cargar nuestro propio set de datos de forma rápida. Es muchísimo más rápido que cargarlo a Google Drive. Y brinda equipos potentes sin costo, posibilidad de uso de GPU o TPU. Bien, esas son las ventajas, y las desventajas son que cuenta con un solo tipo de GPUs. Esto, como les mencioné anteriormente, Google Colab nos puede conectar a una máquina diferente cada vez que iniciamos una sesión. Podemos conectarnos a una GPU B100, una P100, una K80, hay una gran variedad, diferentes tipos de GPUs, pero en Kaggle no es así. En Kaggle solamente tenemos las K80, lo cual puede limitarnos un poco si queremos hacer aplicaciones más avanzadas. El tiempo limitado de uso de GPU es semanal. En el caso de Kaggle es de 30 horas semanales. Si ustedes usan esas 30 horas en 2 días o en una sola sesión, entonces ya se olvidan de la GPU por una semana y tendrían que volver a la siguiente para seguir utilizándola. Tenemos una interfaz un tanto más difícil de entender. Esto me pasó cuando empecé con Kaggle, que es un tanto diferente a la de Google Colab y cuesta acostumbrarse, pero con el tiempo se puede lograr. No es algo del otro mundo. Como segundo punto, quisiera mencionar las opciones pagadas que tenemos para poder correr nuestros proyectos de inteligencia artificial. Algo que debo mencionar antes de empezar con ellas es que obviamente son mejores que las opciones gratuitas. Obviamente nos dan mucho más acceso a computadoras mucho más potentes por tiempo ilimitado si queremos, pero hay que pagar por él. Esa es la única desventaja. Bueno, no la única, vamos a ver las desventajas más adelante. Las opciones que yo aquí les menciono son unas cuantas, hay muchas más, pero yo les recomendaría, al menos entre estas que menciono yo, que utilicen Google Cloud Platform. ¿Por qué? Porque es más intuitivo, tiene más tutoriales y es mucho más fácil de utilizar que las demás. Amazon Web Services tiene una gran cantidad de servicios, pero no es tan intuitivo, no es tan claro como Google Cloud Platform. Tenemos también Huawei Cloud, que yo intenté usarla y está en chino, así que lo descarté. Tencent Cloud es lo mismo, y Runway ML se utiliza para aplicaciones de diseño gráfico más que todo. Tiene redes neuronales preentrenadas, lo cual acelera mucho el obtener resultados. Pero más adelante vamos a ver eso. Y tenemos las ventajas y desventajas. Primero está la posibilidad de utilizar un equipo que sea adecuado para la aplicación en la que trabajamos. Es decir, en el ejemplo de Google Cloud Platform nos permite utilizar GPUs, CPUs de diferentes tipos. Podemos elegir el número de núcleos que queremos en la CPU, la memoria caché que queremos, la memoria RAM que queremos, qué tipo de GPU queremos, cuántas GPUs queremos. Podemos tener desde 1 hasta 8 GPUs y de diferentes tipos. Podemos tener K80, 8 GPUs B100, 8 GPUs K80, 8 GPUs P100 y podemos armarnos un pequeño monstruo ahí, pero es caro, es decir, es muy caro si es que el equipo que estamos utilizando es demandante. Otra ventaja sería que nos brinda la misma experiencia de trabajo que se da al trabajar en una computadora propia. Bueno, esta cabe mencionar que es un tanto diferente. Es decir, en Amazon Web Services no es tanto así. En Google Cloud Platform sí les brinda esa experiencia de sentirse como si estuvieran trabajando en su propia computadora. Entre las desventajas tenemos que puede llegar a ser muy costoso, dependiendo de qué tipo de aplicación estemos realizando. Es difícil trabajar con ellas debido a las múltiples opciones que brindan. Cuando ustedes entren, se les va a hacer complicado encontrar lo que están buscando y van a tener que recurrir a tutoriales, es decir, no van a encontrarlo directamente, van a tener que leer la documentación y todo eso. Mientras en Google Colab, como había mencionado al principio, es muy intuitivo. Las opciones no son tan ilimitadas como parecen. ¿A qué me refiero con esto? Yo tuve una mala experiencia cuando estaba trabajando con Google Cloud Services, ya que ellos no querían darme 8 GPUs. Yo necesitaba para mi trabajo 8 GPUs y no, por más que pagara no querían dármelas. Así que, ni modo, tuve que trabajar con una. Sirvió, pero tardó mucho más de lo que esperaba. Muy bien, eso sería todo por este video. En el próximo lo que planeo hacer es enseñarles cómo pueden ustedes construir su propia PC
Para Machine Learning y Deep Learning les voy a dar muchas opciones entre las cuales pueden elegir con la finalidad de usar este tipo de aplicaciones. Cabe mencionar que no es lo mismo armar una PC para Deep Learning, Machine Learning que armar una PC Gaming. Se parecen mucho, pero tienen ciertas diferencias que voy a mencionarles en el siguiente video. Espero verlos ahí y gracias.